Por último, mándenme a matar, busquen otra forma, no sean tan descarados, dijo Jorge Glas en la audiencia por el recurso de habeas corpus solicitado a su favor. El exvicepresidente dice que las autoridades no han justificado los motivos de su traslado a la prisión de máxima seguridad, La Roca. El exvicepresidente Jorge Glas manifestó este jueves, 11 de abril, que su detención dentro de la Embajada de México en Quito la noche del viernes, 5 de abril, obedece a una persecución política por parte de sus adversarios políticos. Glas comparece vía telemática desde la cárcel La Roca de Guayaquil en la audiencia por el recurso de habeas corpus solicitado por Francisco Hidalgo, en calidad de ciudadano y representante legal del Movimiento de la Revolución Ciudadana, RC. En su intervención, el exmandatario relató su versión de los hechos que habrían ocurrido en el local diplomático luego del ingreso de miembros de la Policía Nacional. México pide a la Corte Internacional de Justicia que ordene a Ecuador permitir el desalojo de sus sedes diplomáticas y la residencia privada de sus agentes. El gobierno mexicano hizo un pedido de medidas provisionales a la Corte para cumplimiento de Ecuador. La CIJ-ONU puede convocar a una sesión inmediata. El gobierno de México envió su denuncia contra el Estado de Ecuador a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusándolo de infringir la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al ingresar por la fuerza a su representación diplomática en Quito, el 5 de abril. Pero previamente pidió al organismo que se dicten medidas provisionales antes de que se resuelva el fondo de la denuncia. La Corte Internacional de Justicia, ubicada en Países Bajos y parte del Sistema de las Naciones Unidas, ONU, en un comunicado de prensa difundido este 11 de abril, detalló que el Estado de México ingresó una solicitud de medidas provisionales, ante una controversia relativa a cuestiones jurídicas para la solución de controversias internacionales por medios pacíficos y las relaciones diplomáticas y a la inviolabilidad de una misión diplomática. Rafael Correa es denunciado por traición a la patria. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, puso la demanda a título personal. La querella fue presentada ante la Fiscalía General del Estado en Quito. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al expresidente de la República Rafael Correa por el delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. La demanda incluye enlaces de la red social YouTube que recogen las declaraciones del exmandatario sobre el impasse diplomático con México, tras la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de ese país para detener al exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, sentenciado por corrupción y quien se encontraba en esa sede como asilado. En una de las descripciones, Núñez señala que las expresiones de Correa no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que, en su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si ésta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales. ¿Qué significa que Ecuador sea suspendido como integrante de la ONU? El gobierno de México pidió este 11 de abril la suspensión de Ecuador de la ONU en demanda presentada en La Haya. El gobierno de México pidió suspender a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por el ingreso a su embajada en Quito en la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, este jueves, 11 de abril. Pero la sanción debería entrar en vigor en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, dijo la canciller mexicana, Alicia Bárcena, al confirmar la formalización de la querella ante el máximo Tribunal de Justicia Internacional de las Naciones Unidas, con sede en La Haya. Analistas consultados por El Universo coinciden en que una suspensión del Ecuador por la ONU marcaría un mal precedente sobre todo a nivel internacional. Y remarcan que sería grave quedar al margen de la organización porque aparecería como un Estado con un comportamiento ajeno a la defensa del sistema internacional y del respeto al derecho internacional, aparte de que le afectaría en el ámbito de las inversiones. Desde la fundación de la ONU, 2 estados han sido expulsados, en 1971, cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China, que en su lugar fue entregado a la República Popular de China, y en 1992, cuando la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia fue suspendida por fomentar la guerra en Bosnia, según el sitio web de la entidad.